Bienvenidos sean todos. Es un gusto para mí el poder saludarles en este primer domingo del año 2021. Es indiscutible que después de este año 2020, que nos ha dejado muchos recuerdos, nos ha dejado muchas secuelas a muchos de nosotros, la verdad es que a toda la humanidad, a todo el planeta nos ha dejado consternados, a todo el planeta nos ha dejado tristes, algunos, a otros que incluso, ¿verdad?, han hecho, como decimos aquí en México, como nos están viendo en otras latitudes del mundo, nosotros decimos aquí en México, ya se me olvidó qué iba a decir, pero cada quien ha hecho de este año lo que mejor le ha parecido y algunos han hecho incluso su agosto, ¿verdad?, como decimos aquí, con el tema de la pandemia, con esta emergencia sanitaria que hemos estado viviendo en todo el mundo, porque la gente que ha vendido sanitizante, que ha vendido cubrebocas, que bueno, yo sé que hay muchas personas que esta pandemia incluso les ha sido favorable, ¿no? No así para el grueso de la población, quienes han sufrido pérdidas humanas, pérdidas materiales. El día de hoy yo, antes de que empecemos con el mensaje de esta tarde. Normalmente en el primer domingo del año hacemos una conferencia, una predicación, ¿verdad?, que nos anime respecto al año que entra. Pero hoy vamos a terminar la serie que veníamos estudiando en diciembre acerca de quién es Jesús. Y quiero dejarle una lectura de tarea. Si tienes una Biblia en casa, y si no, puedes buscarlo ahí en internet. Si tienes acceso a internet, lo puedes buscar. Y te voy a pedir que leas con mucho detenimiento lo que dice el capítulo 3 del libro de Proverbios. Normalmente es un pasaje que utilizo para animarles en el inicio del año, porque todo lo que el hombre busca en esta vida, buscamos salud, ¿verdad? Buscamos salud, habla acerca de que tengamos larga vida y nos dice ahí cómo tenerla. Y la salud es lo que nos hace tener una vida duradera. Nos habla acerca también de lo que es el bienestar material, ¿sí? Y nos habla acerca de lo que también es el reconocimiento, que son las tres cosas más importantes que el hombre natural busca en este mundo. Busca una vida saludable y duradera, busca el bienestar material y busca el reconocimiento de los demás. Sí, aunque usted diga a lo mejor que usted no busca reconocimiento de las personas o de la gente, en algún momento, medite un poquito en lo que dice este proverbio y va a encontrar que es una de las necesidades del ser humano, el ser reconocido por los demás. Así sea usted una ama de casa, busca que le reconozcan su comida, su labor cotidiana en la casa, su labor con la educación de los hijos. Las personas que tenemos algún trabajo, buscamos que por lo menos nos den un apapacho un día y nos digan, oye, qué bien estuvo tu trabajo, ¿no? Entonces, lea por favor ese proverbio con detenimiento, con el ánimo de buscar allí que este año que recién inició sea de bendición para usted, sea de bendición para su familia. Y dado que lo estoy viendo el día de hoy aquí en estas ventanitas, pues me doy cuenta que hasta el día de hoy Dios le ha guardado, le ha protegido, le tiene con vida y con la salud necesaria para darle un clic a su computadora, a su dispositivo móvil y poderse conectar a esta reunión. Bien, el día de hoy tenemos ahora sí el final de nuestra serie que iniciamos diciendo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Habíamos anunciado que era otro el título, pero bueno, ya hoy el título definitivo de esta última entrega
concluye todo lo que nosotros hemos venido predicando durante todo el mes de diciembre y que terminamos el día de hoy. Los domingos anteriores, pues estuvimos analizando durante 4 domingos diferentes facetas, diferentes nombres, ¿verdad?, que le han sido atribuidos a Cristo, al Señor Jesús. Y lo veíamos a través de los 4 relatos que tenemos en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento y que conocemos como los Evangelios. Y no es porque sean 4 evangelios, sino porque 4 autores distintos nos narran los mismos hechos, lo que es la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde 4 diferentes perspectivas. Y decíamos, Mateo lo presenta como el rey, a Jesús como el rey, como ese rey esperado, ese Mesías prometido al pueblo de Israel, que finalmente llegó y que cumplió tantas profecías del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Marcos, que es el segundo evangelista o narrador del Evangelio, ¿verdad?, nos presenta a Cristo como el siervo sufriente, como ese siervo que vino a dar su vida por otros y que vino a servir y no a ser servido, dejándonos ese ejemplo a nosotros, sus seguidores, ¿verdad? Después veíamos cómo lo presenta Lucas. Lucas, ese médico compañero de ministerio del apóstol Pablo, lo presenta como Dios hecho hombre, lo presenta como a Jesús, el ser humano, ese ser humano que come, que llora, que incluso pues tiene comunión con sus amigos, ¿verdad? Sus discípulos. ¿Por qué les llama amigos? Les dice, ya no son, ahora son mis amigos, ¿no? Porque convivían diariamente con él, por lo menos en lo que fue su ministerio, que fue alrededor de 3 años. Y finalmente llegamos al Evangelio de Juan, donde encontramos a Jesús presentado por el apóstol Juan como el Hijo de Dios. Y veíamos varias cosas que nos apuntaban a por qué Jesús era el Hijo de Dios. Él provenía del Padre, buscaba hacer la voluntad del Padre, se identificaba plenamente con su propósito y él llevaba a cabo la voluntad de su Padre. Y eso lo equiparábamos con nosotros y nos preguntábamos, bueno, ¿yo soy hijo de Dios también? Porque a través de la presentación que podíamos hacer de Jesús como hijo de Dios, nosotros podíamos identificarnos también, porque es un dicho coloquial general en el mundo, ¿no? El decir que todos somos hijos de Dios. Pero a través de la Escritura encontramos que no es así. Y veíamos varios pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de realmente quiénes son los hijos de Dios. Y hablábamos de que era necesario recibirle, creer en Él, para poder ser un hijo de Dios. En general, esto es lo que pudimos estudiar a través de estos 4 domingos. Y pues nos encontramos estas tendencias de cada uno de los escritores de los evangelios. Pero el día de hoy tenemos que concluir. Y la conclusión, hermanos, amigos que nos acompañan, es rotunda. Es una conclusión culminante, una conclusión definitiva y absoluta. Y esta conclusión es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él existe desde el principio de todos los tiempos y existirá por siempre en la eternidad. Todas las cosas, dice la Escritura, fueron hechas por Él y para Él, y en Él todas las cosas no solamente existen y fueron creadas por Él, sino que Él las sustenta y subsisten por Él. El día de hoy precisamente vamos a entender a través de las Escrituras, de nuestra Biblia, que sin Dios nuestra existencia simplemente carece de cualquier propósito. Y que todo lo que hacemos fuera de Él es totalmente en vano. Totalmente en vano. Entonces, para que nos podamos adentrar
en esta conclusión, me gustaría que me acompañaras a hacer una oración, inclinando tu cabeza, cerrando tus ojos por concentración. No es nada místico, no es nada mágico. Vamos a hacerlo por reverencia. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a hablar con Dios. Padre celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por este día que tú nos das de vida. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has guardado a todos los que estamos aquí presentes, sea que hayamos pasado por la enfermedad que azota al mundo o no. Estamos aquí delante de ti, estamos en tu presencia porque sabemos que tú eres omnipresente y también sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. También sabemos que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Por eso sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. No es algo que solamente sintamos, es algo que sabemos porque lo dice tu palabra. Y te damos gracias porque hoy en esta tarde de este 3 de enero del 2021 podemos abrir nuestra Biblia con toda libertad. Podemos abrir nuestra Biblia sin que nadie nos censure, sin que nadie nos lleve a la cárcel o busque incluso matarnos por hacerlo. Te damos gracias por esa libertad que tenemos en nuestro país y te damos gracias por nuestras autoridades que hasta el día de hoy, Señor, procuran que vivamos quieta y reposadamente. Los ponemos también a ellos en tus manos, ponemos en tus manos también este tiempo, rogándote que sea de bendición para cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es Dios. Es una verdad infinita. Es una verdad rotunda, grande. Es una verdad clave. Y el día de hoy quiero que entiendas cómo impacta esto a tu vida o cómo debería impactar a tu vida. Nosotros cuando hablamos acerca de Cristo, muchas veces limitamos nuestra visión, limitamos el alcance de lo que es Cristo para nosotros. Lo visualizamos, sin que esto suene metafísico, es que lo imaginamos o lo concebimos como ese carpintero de Nazaret, como ese hombre de Galilea que andaba con pescadores, que andaba con cobradores de impuestos. Lo identificamos como, últimamente en esta temporada lo vemos, como el bebé de Belén. O lo vemos como ese Cristo crucificado y sufriendo y muerto incluso, que vemos en tantas imágenes. Ese es el concepto, la imagen que tenemos en nuestra mente de Cristo. Y por ello nos es difícil pensar en Él como el Dios eterno, que también nos dice la Biblia, que en el principio hizo todas las cosas y que dice la Escritura también ahí en Juan, capítulo 1, versículo 3, donde dice que nada de lo que fue hecho, sino que Él hizo todas las cosas. Entonces, nuestra visión se ve limitada por ese Cristo cultural que traemos en nuestra mente, por ese Cristo comercial que vemos en las calles, que vemos en los templos, que vemos en las revistas, en los periódicos, y nuestra vista se queda limitada. Vea lo que dice ahí Juan 1:3. Vamos a estar revisando varios pasajes de Juan, pero vamos a estar en otros libros también. Pero dice ahí en Juan 1:3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y de quién habla el capítulo 1 del Evangelio de Juan? Habla del verbo hecho carne, de ese verbo que anduvo en nosotros, que anduvo con nosotros, perdón, que vino a nosotros, que vino a lo suyo y que los suyos no le recibieron. Hablamos de ese verbo hecho carne que es Cristo, de Dios encarnado, y lo vimos en diferentes pasajes de la Escritura también. Encontramos que en el principio de la Escritura y en el principio de todos los tiempos, que es descrito por Génesis 1:1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hemos analizado que esta palabra que se usa para definir a Dios es Elohim, que es dioses en plural. Sabemos que desde entonces Jesucristo estaba presente.
Elohim incluye a Jesucristo y al Espíritu Santo también. En ese principio, Jesús ya estaba presente. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, encontramos en Colosenses 1:16 cómo el apóstol Pablo nos confirma esto. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué había antes del principio? Sabemos que hay muchos principios descritos en la escritura, pero hablando del principio, que es el principio de esta creación, donde nosotros fuimos insertos, por así decirlo, hubo otro principio seguramente, pero ¿qué hubo antes de ese principio y antes de ese principio? No lo sabemos, pero lo que alcanzamos a ver aquí es que Dios es infinito y que Jesús estuvo desde ese momento presente en la historia de lo que conocemos, de la humanidad y de este mundo. Y como acaba este pasaje, dice, para que en todo tenga la preeminencia. Y quiero que te quedes con esa idea grabada en tu mente. Para que Cristo en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es ese todo? Bueno, vamos a avanzar. Que tenga en todo la preeminencia. Jesús es Dios. Más adelante el apóstol Pablo nos confirma que en él habita toda la plenitud de la deidad, como vimos en el pasaje, ¿no? Y ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de que en él habite toda la plenitud de la deidad? Pues significa que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y vamos más adelante ahí en Colosenses, si quiere buscarlo en Colosenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y algo que también quiero que se te vaya quedando en tu mente, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Dos ideas que quiero que vayas guardando. En él, para que el primer versículo que leímos ahí en Colosenses terminaba, para que en todo tenga la preeminencia. Y este termina diciendo, para que, ¿qué? Dice que vosotros estáis completos en él. Que él tenga preeminencia y que ustedes sepan que estamos completos en él. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, encontramos en la escritura que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús también se lo confirmó a sus discípulos en varias ocasiones, que él era Dios, que él es Dios. A veces también sin querer utilizamos el pasado con Jesús como si él hubiera pasado, pero la verdad es que Jesús fue, es y será, como vamos a ver un poquito más adelante, pero Jesús está vivo. Amén. Jesús está vivo. Jesús es un Dios vivo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Quiero recordarle ahí, si quiere buscarlo en su Biblia, en Juan 14, a partir del versículo 8, cuando Felipe, uno de los apóstoles, uno de sus discípulos, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, como diciendo, pues sí, te estamos siguiendo, pero pues queremos estar seguros, queremos estar convencidos. Imagínense sus propios discípulos andando con él, viendo todo lo que hacía, que él le hablaba a la tempestad y se calmaba, que él levantaba muertos, que sanaba enfermos, hacía que los ciegos vieran. Ellos decían todavía, Felipe, muéstranos al Padre, Jesús, y nos basta con eso, ¿no? Para que nos acabemos de convencer, así, ¿no? Y uno dice, ay, Felipe,
Apóstol Felipe, por favor, pues no estás viendo. Como decimos, ¿no? Estás viendo y no ves, ¿no? Pero ¿por qué hoy no están aquí todas las personas que invitaste? ¿Por qué no están aquí todas las personas a las que les dices que Jesús es el Cristo y que Jesús quiere salvarles y que Jesús quiere que se reconcilien con Dios? ¿Por qué no están aquí? ¿Serán Felipes? ¿Serán Judas? ¿Serán fariseos? ¿Serán escribas? ¿Qué serán? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y entonces Felipe le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo, es la respuesta que ustedes le hubieran querido dar a Felipe, ¿verdad? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si eso no significa que Jesús es Dios, arránquele esa hoja a su Biblia. Jesús es Dios. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Y qué me dices de capítulo 10 de Juan, versículo 30, cuando habla acerca de que Él es el buen pastor y que las ovejas lo conocen y Él les da vida eterna y que nadie las arrebatará de su mano? Dice en el versículo 30 de Juan 10, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué significa esto? Sino que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y cuando el Señor Jesucristo en Juan 17 ora por sus discípulos, ora por esos quienes Dios le dio a él para que los guarde y le dice en el 17:22, dice, la gloria que me diste, orando Jesús al Padre, dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, o sea, el Padre y Jesús, uno somos. Somos uno. Jesús, amigos, hermanos, invitados, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios para que todo tenga Él, para que en todo tenga Él la preeminencia, para que nosotros seamos completos en Él. Jesús es Dios. Y quiero leerte otro pasaje que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 del versículo 1 al 4. Porque Dios se reveló a nosotros a través del Hijo. Jesús es Dios. Jesús el Rey, Jesús el siervo, Jesús el ser humano, Jesús el Hijo de Dios, vino a revelarnos al Padre, para que conociéndolo a Él, conozcamos al Padre. Entonces, Jesús es Dios. Dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo, ya leímos, tiene la preeminencia en todo. Él es heredero de todo. Y dice, por quien asimismo hizo el universo. Quédate con esta idea en la cabeza también. Tiene preeminencia. Somos completos en Él. En Él hizo el universo en el que fuimos puestos nosotros. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Si esto no significa que Jesús es Dios, táchalo de tu Biblia y atente a las consecuencias. Porque no podemos creer las cosas de manera parcial. Tú no puedes decir, sí, Jesús es mi Salvador, pero creer en la teoría de la evolución. Tú no puedes decir, sí, Jesús resucitó y me dio vida eterna,
Pero yo creo que hubo una explosión interestelar que le dio origen al universo. Tú no puedes creer eso, porque no puedes creer las cosas parcialmente. Es la imagen misma de su sustancia que Jesús nos revela al Padre. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si tienes un poquito de curiosidad y quieres revisar el tema de la creación en los primeros capítulos del Génesis, si tienes una Biblia, no es muy difícil, son las primeras páginas de tu Biblia, y ahí habla acerca de la creación. Y tú verás cómo con el solo poder de su palabra Dios hizo las cosas. No habla de una materia preexistente, salvo en la creación del hombre, que tomó polvo de la tierra, que también fue lo que creó, ¿verdad? Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, no había plastilina Play-Doh para hacer animalitos, ni hacer pececitos, ni hacer árboles. Con el poder de su palabra, Dios creó el universo. Y es lo mismo que dice aquí. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está hablando de Cristo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los hombres, a los ángeles, perdón, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es Dios. Y es una verdad que encontramos en la Biblia desde el principio hasta el fin. Porque así como dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Al final de la Biblia, también en Apocalipsis, encontramos pasajes que nos hablan acerca de Él y nos lo revelan como el principio de todo. Dice en Apocalipsis capítulo 22, si lo quieres buscar, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, o sea, mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esta frase, que incluso ha sido utilizada por caricaturas, que ha sido utilizada por personas que se autonombran los Cristos de hoy, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, es una expresión que encontramos en la Escritura para referirse tanto a Jehová, Dios Padre, como también a Jesucristo, que es lo que encontramos en el Apocalipsis. Hay 3 pasajes en Apocalipsis que nos repiten lo mismo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Para los que desconocen esto, en el alfabeto griego, el alfa es la primera letra y la omega es la última letra del alfabeto. Entonces, habla del principio y el fin, pero habla de una continuidad, el alfa y la omega. Pero sabe, también en el Antiguo Testamento, haciendo una comparación para cómo se utiliza también este concepto con Dios Padre, con Jehová Dios, vemos en diferentes pasajes del libro de Isaías, le voy a dar las citas para no leerlas todas por el tiempo, ¿verdad? Pero los hebreos también utilizaban esta expresión del alfa y la omega, ¿sí? Pero en el alfabeto griego no son el alfa y la omega, ¿no? Son Aleph y Tau. Son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y en las sinagogas judías y en la religión judía se utilizan expresiones así como, por ejemplo, para decir una cuestión total o completa, por decir, cuando se refieren al pecado de Adán, ¿no? Diciendo que la regó así garrafalmente, dicen, no, pues Adán pecó desde la Aleph hasta la Tau, ¿no? O los griegos dirían, desde el alfa hasta el omega, pecó Adán. O también refiriéndose a Abraham, dicen, ¿no? Abraham guardó la ley desde Aleph hasta Tau, desde el principio hasta el fin. Y también hablan acerca de la bendición, ¿no? Bendición de Dios, Dios nos bendice desde el Aleph hasta el Tau. Entonces, es una expresión que denota que no hay fin, no hay principio y no hay fin, ¿no? Denota que esto es infinito. O sea, Dios es infinito y Jesús es infinito. En hebreo, el Padre
En griego, el Padre y Jesús, porque a ambos se refiere en Apocalipsis. Entonces, en Isaías tenemos por lo menos tres pasajes: Isaías 41:4, Isaías 44 del 6 al 7, Isaías 48 del 12 al 13. El principio, el fin. El principio, el fin. El que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 8, versículo 18. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús es Dios. Dios es infinito. Jesús es infinito. Marcan el principio y el fin de nuestro tiempo, de nuestro universo, de nuestra era, pero ellos son desde antes de nuestro principio y después de nuestro fin. Dios es infinito. Y si Jesús es Dios, Jesús es infinito. Pero hay algo importante en el último pasaje que vimos de Apocalipsis. Dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús es el principio de todo, y de acuerdo a lo que leímos en Colosenses, todo subsiste en Él y todo ha sido creado para Él. Y de esto podemos concluir que todo ha sido hecho para Cristo. Tú y yo hemos sido hechos para Cristo. El propósito y el fin de todo, lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, es Cristo. Y esto que nosotros aprendemos acerca de Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús es infinito, que en Él habita toda la plenitud de la deidad, que en Él somos completos, que Él tiene preeminencia en todo, o debería tener esa preeminencia en todo, nos incluye a nosotros. Todo esto que hemos visto nos incluye a nosotros, porque somos parte de su obra creativa. Y nosotros como gentiles, es decir, como no judíos, tenemos a nuestro apóstol Pablo, que es el apóstol a quien el Señor Jesús le encargó que nos trajera el Evangelio. Nos explica todas estas cosas y nos dice la finalidad, el objetivo de todo eso que estamos viendo. Cómo nos afecta, cómo nos influye en nuestro diario vivir, en lo que tú haces cotidianamente. ¿Cómo te afecta que Jesús sea Dios? ¿Cómo te afecta que Jesús sea el principio y el fin de todo? ¿Cómo te afecta? ¿O cómo puede dejar de afectarte? Te voy a invitar a que vayas al libro de Hechos, ahí en tu Biblia. Vamos al capítulo 17, en el libro de Hechos. Y vamos a leer a partir del versículo 24, Hechos 17, versículo 24 hasta el 28. Dice así, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, lo acabamos de leer, Jesucristo. Él hizo todas las cosas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Dios es suficiente, Él no nos necesita. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él nos da la vida. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y aquí viene en qué te impacta, en qué te afecta esto. Porque dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él ha prefijado tus tiempos. Cuándo naces, cuándo mueres, qué sucede contigo. Y lo más importante, dice, para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando, dice, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo hablándole a un grupo de gentiles, ¿verdad? Griegos. Y ahí nos explica todo. Este pasaje contiene todo lo que hemos estado hablando. Jesús hizo todas las cosas. Jesús es Dios. Todas las cosas por Él subsisten. Él les da vida y aliento y todas las cosas. De una sola sangre, dice, hizo todo el linaje de los hombres. Nosotros somos los que fundamos ciudades, países. Nosotros somos los que dividimos el mundo. No lo hizo Dios. Y dice, les ha prefijado el orden de los tiempos. Él estableció tus tiempos. Así como Él es el principio y el fin de todo, Cristo también nos ha establecido a nosotros un principio y un fin. Y ese lapso que se llama vida, vida terrestre, vida terrenal, lo dice muy claramente este pasaje, para que busquen a Dios. Y no es que Dios esté perdido, habla acerca de volvernos a Dios, de buscar ese encuentro con Dios, de buscar ese encuentro con nuestro Creador y cumplir el propósito para el cual Él nos creó. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿realmente vives en Dios? ¿Te mueves en Dios? ¿Somos en Dios? ¿Eres en Dios? La palabra de Dios dice que cuando Dios empieza una obra, Él la termina, porque Él es el principio y el fin. Todo lo que Él inicia también lo termina. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo más o menos ahí antes del 6, empieza su saludo el apóstol Pablo a los filipenses y les dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, hablando a esta iglesia que está en Filipos. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo te afecta esto a ti? ¿Qué implica esto en tu vida? Que Jesús es Dios, que Jesús es el creador de todo, que Jesús es el principio y el fin. Dice la Escritura que Dios ha delimitado también tu tiempo, que tú tienes un principio y que tú tienes un fin. Este año ha sido un año, como todos los demás años, un año de muertes, el año que pasó, 2020. Hemos hablado acerca de estadísticas que nos refieren cómo va progresando el nivel de mortandad a nivel mundial. Hemos hablado acerca de ese mini holocausto, y digo mini holocausto porque lo minimizamos nosotros, que habla acerca del número de abortos que se consuman en el año. Hablábamos de un número cerca de un poquito más de 40 millones de abortos. Y cuando hablamos del genocidio que se dio con Hitler y los judíos, ¿y qué hay de este genocidio llamado aborto? La muerte siempre ha estado presente. Y Dios es quien delimita nuestros tiempos. Él es el principio y el fin. Y leíamos ahí en Hechos, ¿verdad? Que Él nos ha prefijado el orden de los tiempos, dice, y los límites de nuestra habitación. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a vivir para que nosotros busquemos a Dios? Desde el principio de los tiempos, Él empezó una obra y dice lo que acabamos de leer, que Él va a terminar esa obra. Y esa obra tiene que ver contigo y conmigo. Esa obra que desde el principio de los tiempos nos ha prometido, nos ha ofrecido un rescate, nos ha ofrecido un Mesías. Y también hemos visto en estos 5 domingos, que ese Mesías es Jesús y hoy estamos viendo que Jesús es Dios. Y quiero que cambies tu visión, quiero que veas más allá porque realmente Jesús es infinito, Jesús es el Todopoderoso, Jesús es el Creador, Jesús sustenta todas las cosas, Jesús te dio la vida, Jesús te dio todo lo que tú tienes, porque como leímos aquí, Él nos da vida, nos da aliento y nos da todas las cosas.
Hoy quiero que tú reconozcas que Jesús es Dios. Y más allá de eso, si tú ya reconociste que Jesús es tu Salvador, tú puedas reconocer a Jesús como el Señor de tu vida, como el Señor de todo. Y que tú puedas entender que Él quiere hacer una obra en tu vida. Si tú reconoces que Jesús es Dios, como dice la Escritura y lo que hemos estado leyendo, es importante que tú entiendas que tu vida está delimitada. Y te lo mencionaba, hemos estado llenos de muerte todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día los medios de información nos hacen llegar las noticias casi al segundo. Sabemos que alguien se murió en China, ¿no? Encontramos que ya hubo 5 abortos en Estados Unidos al minuto. Porque hay sitios en internet que están haciendo esto. O sea, es sorprendente la tecnología, ¿no? Se están reportando muertes aquí, muertes allá, y entonces el relojito va caminando, ¿no? Esta peste en España, que también sabemos que terminó con aproximadamente 40 millones de personas, bueno, se equipara a los más de 40 millones de abortos que hemos tenido últimamente. Y eso a nadie sorprende. Lo acaban de legalizar en Argentina, ¿no? Después de muchos esfuerzos hechos por sociedades civiles y eclesiásticas, ¿verdad? Algunas. Finalmente, lo lograron los pañuelos verdes. Se legalizó el aborto en Argentina. ¿Y cómo nos ven los países que ya lo han legalizado a los que no lo hemos legalizado? Como retrógradas, como anacrónicos, como que no valoramos la vida de las mujeres y tantas cosas, ¿no? Pero hoy yo quiero que sepas que la muerte siempre ha estado presente, que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Que el infinito Dios todopoderoso, que es Jesús, el que creó todas las cosas, tiene contados tus días también. Y que Él quiere empezar una obra en ti. Esto que leíamos en Filipenses nos habla de eso. Que si Él empieza una obra en ti, Él la va a terminar. La pregunta es, si Dios ya empezó la obra en ti. Todo tiene un principio y un final en este universo que Dios creó. Y Él mismo lo dice de sí mismo, ¿no? Él es el principio y el fin. Nosotros como seres humanos tenemos un principio y tenemos un fin. Nuestra vida, como leíamos, está delimitada por Dios. Y en este lapso nosotros tenemos que decidir si vamos a reconocer a nuestro Creador en nuestra vida o no. Entonces tenemos un principio físico, por así decirlo, y tenemos un principio espiritual. Pero el principio espiritual puede o no darse. ¿De qué va a depender? De que tú reconozcas a Jesús. Que tú lo reconozcas y lo conozcas. Dice el apóstol Pablo, perdón, le estoy dando la autoría a alguien más, ¿no? En Hechos, Lucas nos dice, ¿no? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Dice, si en alguna manera palpando, dice, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Dios siempre está allí. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso. Él siempre está allí. Siempre está allí. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Pero hoy yo quiero que pienses en esto. En que Él debería tener la preeminencia en todo. En que tú deberías estar completo en Él. Muchas personas viven frustradas, muchas personas viven amargadas porque no encuentran un propósito para su vida. Y yo quiero decirte en esta tarde que Dios quiere que seas completo. Dios quiere que estés completo. ¿Por qué? Porque ese vacío, porque esa frustración que tenemos en nuestra vida es porque no estamos viviendo para
Dios. Dice aquí en Hechos, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y yo te preguntaría, ¿realmente estás viviendo en Él? Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Dice, el autor y consumador de la fe. Él es el principio y Él es el fin. Él la inicia y Él la termina. Y esa es la obra que Dios quiere hacer en ti. Es la obra que Jesús quiere hacer en ti. Dice el versículo más adelante, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros, mis queridos amigos, hermanos, no escogemos nacer, no escogemos morir. Él tiene el poder para que tú seas, para que tú te muevas. Y en el tiempo que Dios te da vida, tomes esta decisión de reconocerlo o no en tu vida, de identificar el propósito que tiene Dios para ti o no. Al saber que Él es el principio y el fin, que Él es el alfa y la omega, tú debes entender que tu vida también tiene un principio y tiene un fin. Y como ya leímos, están determinados por Dios. Debes entender que tu vida tiene un propósito, que tu vida tiene un significado. Y hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Por qué te sientes amargado? ¿Por qué te sientes frustrado? Pues porque no estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó. Dices de repente, oye, es que cómo no me voy a amargar si toda la mortandad que está viendo en el mundo, todas las enfermedades, todo lo que está sucediendo, me aterran, ¿no? Me entristecen, me dan miedo. Es que perdí a alguien, perdí a un familiar, perdí a un amigo, tuviste pérdida. Perdí mi trabajo, perdí mi empresa, no sé. Pero Jesús dijo que todas estas cosas iban a pasar. Y Él quiere que nosotros tengamos paz. En todo esto que está sucediendo, nuestro Dios, Jesús, nuestro Dios infinito, el principio y el fin, el que nos sustenta, el que nos creó. Dice en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tú vienes al mundo y no reconoces, como te decía, si no conoces y no reconoces a Jesús como ese rey, como ese siervo, como ese ser humano, ese Dios encarnado, si no lo reconoces como hijo de Dios, es como ser una planta, un animal más de la creación. Porque ellos no tienen la conciencia, no tienen el raciocinio que nosotros nos dio Dios. Leímos hace poco como iglesia, ¿verdad? El libro de Eclesiastés. Y en general yo lo podía resumir así como, no, pues es que habla acerca de la muerte, habla de que todos vamos a morir, como los animales, como las plantas, como los peces, vamos a morir. Y habla acerca del no afanarse tanto en el trabajo porque de nada aprovecha. Y al final concluye que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. El todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Entonces, si tú no reconoces a Dios en tu vida no tiene sentido. Porque Él le da sentido a tu vida. Él hace que tengas un propósito. Él quiere hacer que tú cumplas el propósito para el cual fuiste creado. Y es importante que sepas que no fuimos creados para nosotros mismos. Nos pasamos toda la vida luchando contra la muerte, ¿no? Buscando hacer ejercicio, buscando hacer dietas, buscando
tomar vitaminas, buscando guardarnos, cuidarnos de muchas cosas, porque nuestro principal temor, nuestro principal enemigo que como humanos sentimos en esta vida es la muerte. Y existe un dicho popular, ¿no? Que dice que todo tiene remedio menos la muerte. Y te quedas con eso, ¿no? Pero la muerte fue vencida por Cristo en la cruz. Y tú vives para ti, vives para ti, vives para satisfacerte a ti mismo todo el tiempo. Debes entender que fuimos creados para Él, que fuimos creados para Dios. No fuiste creado para satisfacerte a ti mismo, para darte gloria a ti mismo. Busca por favor lo que dice Romanos capítulo 11 en el versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él somos, por Él somos y para Él somos. Entonces no eres tuyo, eres de Dios y por eso te sientes frustrado cuando solamente estás buscando satisfacerte a ti mismo, cuando buscas tus propias metas, cuando no buscas incluir a Dios en tu vida. Jesús es Dios y Jesús quiere ser tu principio y tu fin. Así como es el principio y el fin de toda creación, y nosotros estamos en esa creación, Jesús quiere ser tu principio y tu fin. Él quiere empezar en ti esa vida espiritual que tú no tienes o que no has empezado. Porque probablemente tú aceptaste a Cristo un día y le aceptaste y le reconociste como Salvador. Pero como decía yo al principio, lo ubicas como ese Cristo que murió por ti, que fue crucificado y hasta allí queda. Aceptas su obra redentora en tu vida, pero no le reconoces como ese Dios todopoderoso al que te le debes, al que le debes tu vivir, al que le debes tu hacer, al que le debes tu mover, al que le debes tu obediencia, al que le debes tu confianza. No lo ves de esa forma. Y el día de hoy, después de todas estas lecturas que hemos tenido, yo quiero que entiendas que Jesús es Dios, que Jesús es el Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, del que nos habla la Biblia. También desde el principio hasta el fin. El alfa y la omega, el principio y el fin. El que es infinitamente hacia el pasado y hacia el futuro. Entonces, para finalizar, hablemos de tu realidad, hablemos de mi realidad como seres humanos. Nuestro nacimiento en esta tierra básicamente es que para que nosotros podamos llegar a conocerlo, para que conozcamos quién es Dios. Porque eso dice el apóstol Juan. En el capítulo 17, versículo 3, dice que la vida eterna está en conocer a Dios. Encontramos en Jeremías, encontramos en Salmos que Él nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Estamos en las manos de Dios desde que vamos a nacer. Sabemos que todas nuestras circunstancias, todo lo que tú estás viviendo, sea muerte, sea destrucción, sea enfermedad, todo lo que tú quieras, todas tus circunstancias alrededor son temporales. Dios no cambia. Dios siempre va a estar allí. Hay un pasaje en Isaías que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré ahí. Y por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
¿Y esto qué significa? Sino que Dios es eterno y Dios siempre es, porque Dios es Dios. No importa por lo que pases, no importa, esas aguas van a pasar, ese fuego no te quemará, porque Dios está ahí siempre. La pregunta es si tú le vas a considerar en tu vida. El pasaje que leíamos en Apocalipsis 22 habla de que viene con su galardón. Dios es remunerador, Dios es premiador de los que le buscan, de los que le siguen. Nada que hagas tú por Dios va a ser sin recompensa, porque Dios es galardonador de los que le buscan, de los que acaban la carrera, como dice Pablo, los que cayeron y se levantaron, los que fueron heridos y se dejaron sanar por Dios, los que sufrieron y se dejaron consolar por Dios. Tu propósito, el propósito de tu vida está en Jesús. Lo importante del día de hoy es que tú decidas aceptar que así sea. Jesús es Dios. Y te invito a que consideres que Él sea el principio de tu vida espiritual, que si esa vida no ha empezado, la puedas empezar y que le permita ser el Señor Dios de tu vida. Y no solamente tu Salvador. Ese Cristo muerto, quizás lo entiendes como el Cristo resucitado, pero que no lo ves como ese Cristo glorioso, como ese Cristo que hemos aprendido el día de hoy, que es Dios mismo. Jesús es Dios y Él quiere reinar en tu vida. Él tiene contados tus días, Él tiene contados cada minuto, cada cabello que tú tienes. Dios lo conoce. Y Dios quiere que el día de hoy tú le reconozcas como tal. ¿Estarías dispuesto? ¿Sabes lo que nos separa de esa decisión? Es el hecho de que nosotros no entendemos que hemos sido creados para Él y vivimos para nosotros. Y el vivir para nosotros implica vivir fuera de las reglas de Dios. Y eso se llama pecado. Sí, si hay pecado en tu vida, si tú has transgredido la ley de Dios, entonces tú necesitas reconciliarte con Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Únicamente a través de Cristo, a través de Jesús. Entonces, te invito a que en esta tarde puedas acompañarme a hacer una oración y que tú puedas reconocer en tu corazón que Jesús es el Dios de tu vida también. Que tú puedas reconocer que además de ser ese Dios salvador, ese Dios que se entregó a sí mismo por ti para que tuvieras vida y que no murieras en tus pecados, ese Dios también es tu Rey, ese Dios también es tu Señor, ese Dios es el principio y el fin de todo lo que existe y es el que sustenta todas las cosas que por Él mismo fueron creadas. Acompáñame a orar, por favor. Si inclinas tu rostro, cierras tus ojos, vamos a orar en esta tarde. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta tarde que nos permites estar reunidos alrededor de tu palabra. Gracias porque el día de hoy entendemos que Jesús es tú mismo, que Jesús es Dios y que nos debemos totalmente a Él, que fuimos creados para Él y que si respiramos, que si nos movemos, que si somos, es por Él. Y que si no estamos completos en nuestra vida, si vivimos en amargura, en frustración, en dolor, en tristeza, en pérdida, en duelo, es porque no hemos entendido que debemos vivir para Él. Que todas las cosas por las que pasamos, este valle de sombra de muerte en el que andamos constantemente, estas aguas, estas inundaciones, estos fuegos que hay en nuestra vida son temporales. Y gracias, Padre, porque nos muestras en tu palabra
que si vivimos para ti, Señor, tú terminarás en nosotros la obra para la cual nos creaste. En esta tarde yo te invito a que así como estás con tu rostro inclinado, tú puedas decirle a Dios que reconoces que has estado alejado de Él, que reconoces que le has fallado, que le has faltado, pero que estás arrepentido y que ya no quieres vivir igual. Díselo así. Dios, reconozco que soy pecador delante de ti y que no he vivido de acuerdo a tus mandamientos, pero me arrepiento de ello y ya no quiero vivir igual. Quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero aprender en tu palabra, tu voluntad y el propósito que tú tienes para mi vida. Perdóname y acepto esa vida eterna, esa vida que tú me ofreces en Jesús. En su nombre te lo pido. Amén. Ora así en tu corazón, díselo a Dios y que tu vida espiritual pueda empezar el día de hoy y que pueda estar bajo el cuidado de nuestro Dios amado Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por las personas que nos han podido acompañar, por las personas que nos han podido visitar. Y te pedimos, Señor, que cada instante de nuestra vida podamos vivirlo para ti y podamos aprender a no seguir viviendo para nosotros mismos, porque tu propósito es que te alabemos, que te glorifiquemos con nuestra existencia. Ayúdanos a entenderlo, a aprenderlo en tu palabra y a poder obedecerlo. Te damos gracias por este tiempo y por tu amor infinito para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.